Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Me alegra mucho poder saludarlos. Hoy miércoles, día de estudio bíblico. Gracias al Señor por todas sus misericordias y bondades, por nuestra reunión del domingo y por cada uno de ustedes, por su oración permanente y su apoyo permanente para que la palabra de Dios sea predicada y sea glorificada. Bueno, vamos a orar esta noche para pedir a Dios su dirección, para que podamos compartir unos minutos la palabra del Señor. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, por tu amor y misericordia. Tomamos este tiempo, Señor, para ser edificados. Permite que tu Espíritu Santo hable a nuestra vida y que haya realmente una decisión de cambio y de transformación en nosotros. Lo pedimos, Padre, y te damos gracias por los méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Bien, vamos a hablar esta noche acerca de la oración aun cuando es un tema tan amplio y lo hemos tocado en algunas ocasiones, tanto a través de esta reunión o de este programa, lo hemos hecho también en la iglesia y siempre lo vamos a seguir haciendo porque la Biblia habla precisamente de la necesidad de orar y de orar siempre y de no desmayar. Pero quiero referirme hoy a un texto que está en San Lucas capítulo 11. San Lucas capítulo 11, versículo 1 hasta el versículo 4. Quiero referirme a esto porque este pasaje lo que muestra es la preocupación o la curiosidad más bien de los discípulos del Señor Jesús. Porque Juan el Bautista, recuerden, también tenía sus discípulos. Recuerden también que algunos de ellos salieron de un lado de él para ir a un lado del Señor Jesús. Adicionalmente a esto, que en este pasaje el Señor Jesús había sacado tiempo para orar, había ido a orar solo. Parece ser, y qué curioso me pareció esto, que cuando el Señor salió, vino del lugar donde estaba orando, sus discípulos, pues que estaban como inquietos y lo oían seguramente orar, porque seguramente oraba en voz alta, o si no oraba en voz alta, pues ellos lo veían que salía a estar a solas con Dios. Cuando Él vuelve otra vez, entonces le piden que les enseñe a orar. San Lucas capítulo 11, versículo 1 hasta el 4. Escuchen lo que dice. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dásnoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén, amén y amén. Observen entonces con curiosidad este asunto. El Señor estaba orando en un lugar. Seguramente se separó de sus discípulos como solía hacerlo. No es esta la única vez que se menciona en la Biblia. Se menciona muchas veces en que él iba solo a orar y luego retornaba donde sus discípulos. Recuerden ustedes el episodio aquel cuando está orando, invita a dos de sus discípulos, 2, 3 discípulos a orar y resulta que cuando regresa los encuentra dormidos. O recuerden también en el monte de la transfiguración, que fueron a orar y mientras estaban orando entonces sucedió aquella cosa tan grande y extraordinaria que la Biblia refiere. Y aquí es una de esas ocasiones, la curiosidad por las personas o por los discípulos para orar. Yo creo que si alguna inquietud debe generar en la vida de un cristiano es la oración. Porque de hecho la oración es el momento, la oración es la ocasión especial, la oración es el tiempo especial que separamos para alguien que amamos, que nos ama y que reconocemos como nuestro Señor. Y entonces la curiosidad, yo no sé aquí si la curiosidad era de los discípulos porque lo oían orar o porque lo oían separar ese tiempo siempre. O, como dice el texto, dice: enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Sea cual fuere la condición,
sea la inquietud, sea la necesidad o sea el interés por aprender a orar, me parece maravilloso. Me parece que esa debe, como dije, ser una inquietud que deben tener los cristianos permanentemente. ¿Cómo nos acercamos? ¿Cómo hablamos con Dios? Porque orar no es repetir, rezar es repetir, orar es hablar con Dios. Es de qué manera yo puedo hablar con Dios. Y cuando el Señor empieza, les dice a los discípulos, claro que sí, el versículo 4 dice, y les dijo, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Observen eso. Padre nuestro, ahí hay una declaración. Declaran a Dios Padre. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, cuando se habla del Padre nuestro hay un reconocimiento total de la paternidad de Dios sobre los que oran. Pero además hay un reconocimiento de un ser celestial que está por encima de nuestros sentidos y por encima de la esfera humana. Eso es muy importante. Dice que estáis en los cielos, dice santificado sea tu nombre, es decir, hay un reconocimiento adicional de la santidad de Dios. Y dice, venga tu reino. Venir tu reino es trasládese todo el poder, toda la autoridad, toda la gracia, toda la misericordia y toda la bondad a la tierra. Que sea sobre nosotros. Dice, hágase tu voluntad. Es un reconocimiento absoluto y total de la voluntad de Dios y la negación de la nuestra. Es la disposición que nosotros tenemos que tener para poner al servicio de Dios o bajo la dirección de Dios o bajo la tutela y el señorío de Dios nuestras decisiones. Ahí hay todo un reconocimiento. Ahí hay todo un reconocimiento. Y dice, hágase tu voluntad como se hace en el cielo, que también se haga en la tierra. Y entonces el texto dice, y lo menciona, y lo estábamos diciendo permanentemente, dice, el pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. Y es una cosa muy interesante. Dios no habla del pan para un mes, Dios habla del pan para el día. Un poco preguntará usted por qué. Yo puedo darle una de las razones. Porque es que cada vez que uno siente hambre o necesidad de comer y que su estómago le cruje o le da vueltas o sencillamente empieza a tener una especie de angustia y a algunos se les irrita esto que le da a uno aquí en el estómago cuando tiene mucha hambre, nos da a nosotros a decir que lo que Dios casi está diciéndonos es que haya un reconocimiento de esa provisión divina diaria. Y después de todo esto, entonces habla de que perdone nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos. Entonces, lo primero que quiero decir es que este pasaje muestra una necesidad, que es la oración, o una inquietud por aprender a orar. Eso es muy importante, supremamente importante. Y la declaración que hacen estos primeros versículos acerca del reconocimiento del Dios que está en los cielos, es decir, que está por encima de todos y de todas las cosas. Entonces la pregunta sería, ¿cómo orar? Podrían existir mil fórmulas, muchas cosas, pero yo quiero utilizar algunos versículos que Angie ya tiene separados. Un poco para decirles que la oración, lo primero que nos enseña la Biblia es a alabar y agradecer al Señor antes de hacer cualquier petición. No sé si les ha pasado a los que somos padres, o usted lo ha visto en otras personas, que de repente uno ve a un hijo como muy meloso, empieza, ay papi, yo te quiero, y entonces ya muchos papás le preguntan, ¿qué es lo que quieres? Porque como no es normal en estos hijos, no es normal seguramente abrazar a su papá, declararle su amor, declararle su gratitud y de repente aparece cualquier día, papi, tú eres una persona muy especial, yo te amo, yo te quiero. Ay, algo está pasando, algo se está tramando aquí, algo me van a pedir. Entonces generalmente los padres dicen, bueno, dígame qué es lo que quiere, qué es lo que usted necesita. La Biblia habla y enseña que antes de las peticiones,
Porque hay personas que llegan al Señor y Padre, yo te pido, Señor amado, dame, y piden y piden. Y esa oración ya está mal formulada. Porque en lo que yo les estoy diciendo que primero hay un reconocimiento de Dios como Padre. Hay una declaración de su santidad. Hay una declaración de su reino. Entonces el texto nos enseña primero, antes de hacer las peticiones, a alabar y agradecer al Señor antes. Vamos a ver lo que dice, por ejemplo, el salmista en el Salmo 95 y en el versículo 2. ¿Cómo debemos llegar a la presencia del Señor? Allí lo tiene. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Observen eso. Entonces, a veces también usted lo puede ver casi en el formato de la iglesia. Cuando se abre el culto, se abre con oración, con reconocimiento del Señor, con gratitud por darnos esta semana, por permitirnos estar en su casa, por los alimentos, por los hijos, por el hogar, por la economía, por el empleo, etcétera, etcétera. Pero observen que luego de que se abre el culto con esta oración, y a veces hay una lectura de la palabra, inmediatamente se entra ¿con qué? Con un periodo de alabanza. Un periodo de adoración al Señor, que es como el preámbulo espiritual del contacto con Dios. De ahí que sea tan importante la adoración y la alabanza en la iglesia. De ahí que sea tan importante que el adorador, que puede ser el director de la alabanza, hay muchos creyentes porque aun cuando no dirijan la alabanza son realmente adoradores, porque adoran al Señor en espíritu y en verdad. Porque las canciones no nacen de los labios, sino del corazón. Cuando una canción nace de los labios solamente, ahí no hay nada, ahí no hay riqueza, ahí no hay expresión, ahí no hay sentimiento, ahí no hay emoción, ahí no hay entrega. Cuando la alabanza fluye de lo más profundo de nuestro ser, hay quebrantamiento. Por eso en la iglesia el ambiente espiritual lo va de alguna manera introduciendo, se introduce en el tiempo de la adoración y de la alabanza. De ahí que sea tan importante que los adoradores y los que dirigen y los que tocan instrumentos y los que ayudan con las voces sean personas íntegras, sean personas entregadas a Dios, que practiquen en lo posible la santidad, que tengan un recogimiento permanente con el Señor, porque ellos de alguna manera, déjenme decir esta frase, de alguna manera ellos traen la presencia de Dios a la reunión y hacen y sensibilizan a través de la adoración y la alabanza el corazón de los creyentes para que ellos puedan sentir la presencia de Dios. De ahí que entonces el salmista dice, lleguemos ante su presencia con alabanza, con adoración. No con la petición, Señor, no. Vamos disponiendo nuestro corazón para entrar en un ambiente eminentemente espiritual, que es allí donde Dios se va a mover. Entonces el Salmo dice que lleguemos ante su presencia con alabanza. Y el Salmo 100 en el versículo 4 lo conocen, pero vamos a leerlo. ¿Qué dice? Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Miren cómo este salmo o este versículo es mucho más específico. Dice, entren por sus puertas ¿con qué? Con acción de gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por el pan. Gracias, Señor, por la familia. Gracias por esta semana donde hubo tantos problemas, tantas vicisitudes. Me sucedieron cosas que no esperaba, Señor, y muchas de ellas todavía me afectan. Pero gracias por esto que está pasando. Miren qué maravilloso es. Gracias, Señor, porque en la adversidad yo vi, sentí tu presencia. Yo casi pude ver tu rostro participando conmigo en la aflicción. Entonces dice, cuando abran sus puertas, es decir, cuando abran su corazón, cuando entren al altar, entren con acción de gracias. Eso es. Y ustedes saben que un corazón agradecido es un corazón que Dios acepta. ¿Se acuerdan el leproso? ¿Se acuerdan aquella ciudad en la cual había un grupo de leprosos y el Señor iba pasando por el camino y se vinieron y entonces pidieron que lo sanara y entonces Él lo sanó?
¿Se acuerdan bien? Y el texto dice que estos inmediatamente fueron sanados, arrancaron a correr cada uno para su casa a buscar su familia. Solamente uno se vino para decirle, Señor, gracias. Y el Señor Jesús le pregunta, ¿de dónde están los otros? Y dice, Señor, se han ido. Y ahí hay una enseñanza maravillosa de la gratitud que tenemos que tener con Dios. Por eso la semana pasada les estaba hablando de ese Dios proveedor. Ese Dios que tiene la capacidad, porque es Dios, porque es el soberano, porque es el dueño de todo, de proveer para todas nuestras necesidades. Pero también tiene que haber de nosotros gratitud. El Señor le pregunta, ¿y los otros dónde están? ¿No fueron 10 los que fueron sanados? ¿Dónde están los otros? Y Señor, se han ido. Y la bendición doble fue para aquel que vino y se presentó ante el Señor. Entonces, orar debe enseñarnos a ser gratos. Debe enseñarnos a ser agradecidos. A veces en mi tiempo de oración de 1 hora, yo casi aprendí a distribuir el tiempo. Los primeros 5 minutos son tiempo de reconocimiento. Entro con el Padre nuestro que estás en los cielos. Y empiezo a declarar su grandeza y su soberanía. Señor, tú eres Dios y no hay más. Yo sé, Señor, que todo lo puedes. Yo sé que tú eres el principio y el fin. Que tú eres el alfa y la omega. Y yo te engrandezco y te alabo y te reconozco por eso. Uso ese tiempo solamente para engrandecer el nombre del Señor y para reconocerlo como mi Padre y mi Señor. Y luego entro en adoración para decirle, Señor, mi alma te alaba y te glorifica. Todo mi ser exalta tu santo nombre. Reconozco tus obras portentosas y lo precioso que tú has sido, que tú eres. Recibe todo el honor y toda la gloria y levanto mis manos. A veces siento arrodillarme y otras veces ni siquiera arrodillarme, postrarme y me postro y otra vez me voy al frente del altar para declarar alabanza al Señor. Eso es lo que está diciendo el salmista ahí. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y cuando no soy muy buen cantor o cantante, hay ocasiones en que orando termino cantando, olvidándome de la voz que tenga o del tono o de los desentonos que pudiera tener, pero alabo al Señor con mis labios. Y ha sido extraordinario, porque en muchas ocasiones, en medio de esa alabanza, el Espíritu Santo viene sobre mí y me toma y empiezo a adorar en otras lenguas. De ahí que el salmista diga, alabado, alabadlo, bendecid su santo nombre. Y es después de esto, después de este reconocimiento, y es después de esta declaración de alabanza en la cual me puedo gastar, si tengo 1 hora para orar, 25, 30 minutos, es después de esto, cuando entonces recurro a lo que San Pablo escribe a los Filipenses en el capítulo 4. Capítulo 4 de la epístola de San Pablo a los Filipenses, el versículo 16. Filipenses 4:6, Angie, Filipenses 4:6. Escuche lo que dice San Pablo escribiendo a la iglesia de Filipos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Escuchen eso, ¿sí oyen? Entonces es después de haber pasado ese periodo de reconocimiento del Señor, de alabanza, de cántico, a veces de hablar en otras lenguas, a veces tomado por el Espíritu Santo, ya es después de todo eso que yo traigo mis peticiones al Señor. Y ahí es donde la Escritura, San Pablo nos enseña, dice, no se afanen. A veces tenemos tanto afán y tanta preocupación por nuestras necesidades y nuestros problemas que se nos olvida agradecer a Dios por lo que tenemos. Porque si bien es cierto que usted tiene un problema, tiene la vida. Porque si bien es cierto que usted seguramente está pasando por una crisis económica, tiene salud. Entonces usted en ese momento solamente se acuerda de la necesidad, pero no se acuerda de agradecer por lo que tiene. Y aquí Pablo está diciendo esto, no se afanen. Por el contrario, presenten, traigan sus peticiones al Señor, pero háganlo, dice, en toda oración y ruego, pero dice, con acción de gracias. Con acción de gracias.
De tal manera que es demasiado importante entender que esa primera fase, ese primer periodo, esa primera fase, ese primer periodo de la oración debe estar acompañada de alabanza y de adoración. Vamos a otra parte. Vamos a otra parte. Esa otra parte es que, y lo mencioné, el orar incluye en muchas ocasiones el hablar en lenguas cuando se tiene el don. La Biblia dice que el que habla en lenguas, a Dios habla. Dice que asimismo Él se edifica. No sé si le di ese texto a Angie, 1 Corintios capítulo 14, versículo 2 al 4. ¿Y por qué lo menciono? Lo menciono porque estuvimos estudiando por varias semanas los dones espirituales. Por eso, porque hablamos del don de lenguas. Y quiero decirles, yo recuerdo que alguna vez pedí a la congregación, a los hermanos que estábamos reunidos, dije un domingo en la mañana porque mientras oraba en la madrugada y compartía con el Señor me hizo sentir que viniera a la iglesia y que íbamos a empezar a orar en otras lenguas. Y fue extraordinario, dije, todo aquel que ha hablado en otras lenguas, todo aquel que tiene el don de lenguas, hoy no va a hablar en su lenguaje nativo o originario, usted no va a hablar en español, vamos a hablar en otras lenguas. De un momento a otro empezaron los creyentes en Cristo a hablar en otras lenguas y recuerdo que hubo un derramamiento total del Espíritu Santo, una invasión de la gloria de Dios y hubo quebrantamiento. Y un culto que normalmente empezaba a las 8 de la mañana, a las 9 apenas estábamos pasando las personas a la adoración y alabanza, y eso porque tuve que detenerlos por razones del tiempo, porque teníamos una segunda reunión. Entonces, cuando estoy mencionando esto, estoy haciéndolo por las razones que dije. 1 Corintios capítulo 14, versículo 2 hasta el versículo 4, Angie. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces tengan en cuenta eso, tengan en cuenta esto. Cuando usted ora en otras lenguas, usted que tiene el don de lenguas, que ha recibido la manifestación externa del Espíritu Santo en lenguas, tenga en cuenta que hablar en lenguas en privado, en su casa, en la montaña, en el lugar de adoración es muy importante. Porque cuando uno habla en otras lenguas, dice el texto, habla con Dios y así mismo se edifica. Así mismo se edifica. Y les mencionaba ahora que en muchas ocasiones en mi tiempo de oración, yo termino hablando en otras lenguas. Un poco, siento cuando me levanto, cuando termino, ¿saben una cosa? Me siento muy agotado. Sí, claro, me siento muy agotado. Parece que hubiera estado trabajando y cargando cajas y subiendo cosas. Muy agotado. Y alguien seguramente me está oyendo y dice, sí, pastor, a mí también me pasa. ¿Saben por qué? Porque hay un contacto espiritual, hay una dimensión sobrenatural. ¿Cuál es la dimensión sobrenatural? Nosotros somos carne. Y Dios es espíritu. Y esta naturaleza, cuando se conecta esta naturaleza con esa naturaleza divina, nuestro cuerpo no resiste. Nuestra naturaleza humana no resiste la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Por eso en muchas ocasiones, usted se da cuenta que empezamos a orar por alguien y no necesitamos empujarlo. Yo veo algunas personas que empujan a otros e incluso algunos ponen a otro detrás que por entonces. No. Cuando yo esté orando, no se haga detrás de nadie. En toda mi vida he ministrado a personas y ni siquiera las toco o les pongo un dedo solamente en la frente guiado por el Señor y muchos de ellos sienten un choque, inmediatamente un impacto, porque es la presencia del Espíritu Santo de Dios y muchos de ellos caen al suelo. Y no he visto a ninguno que se haya roto la cabeza, que se haya fracturado un brazo, que se haya roto las piernas. No, porque es que allá hay una dimensión espiritual profunda, maravillosa, que se conecta con el hombre
porque el que está hablando en lenguas habla a Dios y esto Dios lo permite para que la persona tenga una experiencia sobrenatural. Yo he tenido la oportunidad de orar por personas y le he dicho, Señor, yo te ruego esta mañana que haya una administración gloriosa tuya. Normalmente la gente cae atrás. Yo me preguntaba por eso y dije, Señor, yo hoy no quiero que eso suceda. Que la gente vaya hacia adelante y la gente a medida que oraba iba cayendo al frente, hacia adelante y nadie se rompió su nariz. Esto es importante tenerlo en cuenta en la oración. Y en muchas ocasiones ustedes van a saber que hay creyentes que empiezan a orar, y en su oración llega un momento en que empiezan casi, como dice la Biblia, Romanos capítulo 8, 26 y 27, empiezan ellos a orar e a interceder con gemidos indecibles. A ver, Angie, léame ese texto para tratar de explicar un poco. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Escuche eso. Hay ocasiones en que usted va a entrar en un nivel de oración y de intercesión que desaparece su lenguaje, su vocabulario, su habla desaparece y de una manera sobrenatural empiezan a hacerse quejidos. Si usted es madre sabe que son esos casi como apujar. ¿Qué está diciendo el texto? Que el Espíritu mismo intercede por nosotros ¿con qué? Con gemidos indecibles. ¿Y qué es lo que está sucediendo allí? Que es el Espíritu el que está intercediendo por nosotros, porque Él sabe qué es lo que nos conviene, porque Él sabe de qué cosa tenemos necesidad. Entonces ya no es necesaria la operación de nuestra boca, ni nuestro lenguaje, ni nuestro vocabulario, porque es el Espíritu mismo el que está intercediendo por nosotros. Cuando uno ve otras referencias en la Escritura, Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Está hablando precisamente de esto. Está hablando precisamente de lo que significa interceder en el Espíritu. Sé que esta enseñanza la están escuchando creyentes en Cristo de nuestra iglesia y de otros lugares, y si la está escuchando alguien o la está viendo alguien que no pertenece a una comunidad cristiana, pero quisiera experimentar un trato personal, particular con Dios en la intercesión y en la oración y en la manifestación de su Espíritu, le invito para que venga a nuestra comunidad, para que venga a la iglesia, para que descubra el misterio de la oración, que era el deseo profundo que tenían los discípulos de Jesús aquel día cuando le dicen, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Ya me levantaron allí el cartel. Déjenme, voy a decir algo más en este tema. La oración debe ser, además de agradecer, de poder hablar en otras lenguas, la oración debe ser específica y pedir lo que uno necesita. Ya dijimos claramente que después de todo este proceso de alabanza, de reconocimiento, de adoración, entonces dice Pablo, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con acción de gracias, etcétera, etcétera. Pero debo decir esta noche también que la oración debe ser específica y uno debe pedir lo que uno necesita. Dios, por ejemplo, le dice a Salomón, pide lo que quieras que yo te dé. Oh, qué puerta abierta. Mientras tanto, Angie me busca Primera de Reyes 3, 5, 9 y 10. Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras que yo te dé. Qué puerta abierta. Si Dios le dijera a usted eso, ¿usted qué le diría? Imagínese qué puerta abierta. El soberano, el proveedor, como dijimos el miércoles pasado, diciéndole a uno, yo tengo todos los tesoros, yo tengo todo lo que tú quieres, todo lo que tú anhelas, todo lo que... Pídeme que yo te daré todo lo que quieras. Escuchen esto. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Qué hermoso eso. Pide lo que quieras
que yo te dé. Sigan a ver. Da pues a tu siervo corazón entendido para... Escuchen la petición. Él le dice, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón, escuchen lo que pide. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar en este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Escuchen eso. Le pide específicamente sabiduría. Y si usted lee ese pasaje, anótelo bien. Primera de Reyes capítulo 3, léalo para que usted descubra ahí. Él le pide a Dios sabiduría para guiar a ese pueblo. Y luego el texto dice que el Señor le habla y le dice, por cuanto pidiste sabiduría y no pediste riquezas y todas estas cosas, además de la sabiduría, acuérdese que él es el sabio Salomón, el hombre más sabio que ha habido sobre la tierra, le dio riquezas, le dio poder, le dio todo lo que él hubiera pedido en su carne, en su naturaleza humana. ¿No le parece una muy bonita oportunidad para pedir a Dios esta noche lo que usted desea, lo que usted quiere? Pero acuérdese, Salomón pidió primero sabiduría para guiar a su pueblo. Sabiduría, no dijo, yo quiero todas las riquezas, yo quiero tener dinero, porque es que ese es el corazón de nosotros. Es un corazón pecaminoso, con tendencia hacia el mal, que siempre está pensando en los placeres personales. Salomón no estaba pidiendo eso. Hay que aprender a pedir conforme también a la voluntad de Dios. San Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8 nos dice y nos autoriza a nosotros, a los hijos de Dios, a los que creemos en Cristo, escuchen lo que dice el texto. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Estamos autorizados para pedir. Hay dos pasajes interesantes en el Antiguo Testamento. Con estas dos menciones voy seguramente a terminar. ¿Se acuerdan una mujer llamada Ana? En el primer libro de Samuel, en el capítulo 1. Una mujer que tenía un gran dolor y una gran amargura y un gran conflicto porque su esposo, que tenía otra mujer, le había podido dar hijos y ella no. Y aunque su esposo la amaba profundamente, cuando tenían que ir al templo para presentar el sacrificio, él le daba lo mejor a ella, pero ella sentía mucho dolor porque cuando llegaban allí, su contrincante, entre comillas, digamos, la otra esposa de su marido, que en aquel tiempo era permitido, la maltrataba. Porque ella llegaba con sus hijos y esta no llegaba sin nada. Y tenía dolor y amargura en el alma. Miren lo que dice el texto. El capítulo 1, versículo 6. Dice, y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y luego ella va al templo a orar, va para orar y para pedir a Dios. Y mire la oración que hace. Dice el texto, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo. Le está pidiendo a Dios que un hijo. Y le dice varón, específico, más específico, ¿para dónde? Porque usted puede decir, Señor, dame un hijo, y puede ser hembra o puede ser macho, puede ser un niño o una niña, y es un hijo igual. Pero aquí es demasiado específica la oración. Si me dieres un hijo varón, ahí está la petición. Pide conforme lo que necesita y conforme lo que quiera. ¿Qué pasó? Aquel día hasta el sacerdote la criticó, le dije, estás borracha, ¿por qué? Y ella dice, no. Dice, yo no estoy borracha. No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía y borracha. Pero ella mantiene su posición y su oración seguramente a mañana, día, tarde, noche, todo el tiempo era, Señor, dame un hijo varón. ¿Qué dice el texto bíblico? Dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Dice, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo. ¿Qué fue lo que pidió? Un hijo varón.
y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Observen qué interesante. Mientras esta mujer estaba pidiendo un hijo varón, Dios le concedió un hijo varón y además un profeta. ¿Saben por qué? Porque Dios siempre nos da más de lo que pedimos y mucho más de lo que creemos. Eso para hablar de este personaje. No sé, estás divagando y pidiendo cosas a Dios, séle específico del Señor. Yo quiero esto, necesito esto, tengo dolor, porque... Y háblele con toda confianza. Dice la Biblia que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, donde alcanzaremos misericordia. Y déjenme mencionar el último que está en el Nuevo Testamento. San Marcos capítulo 10. Recuerden ustedes que San Marcos capítulo 10 habla del ciego Bartimeo. ¿Lo recuerdan? Aquel hombre ciego que estaba a la orilla del camino. Estaba a la orilla del camino. Y el texto dice que cuando lo encontraron, entonces cuando el ciego Bartimeo oyó que Jesús venía, dice el texto, que entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó y sus discípulos, él y sus discípulos, venía con él una gran multitud. Y Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Escuchen esto. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Y él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, oigan esto, ¿qué quieres que te haga? Pues lógico, obvio. Diría cualquiera que recobre la vista. No, podría no pedir eso. Podría tener un hijo y amar tanto a su hijo que decía, Señor, yo no quiero la vista para mí. Yo quiero que le proveas a mi hijo dinero. O yo quiero que libres a mi hijo de una enfermedad. Por eso el Señor le pregunta eso. Y me acuerdo que tuve una experiencia oyendo a un pastor amigo personal, el pastor Ramón Babilonia, algún día, un hombre evangelista, un hombre de Dios, en Barranquilla. Iba todas las noches a una campaña que Ramón estaba haciendo. Un hombre se trasladaba en una, ¿cómo se llama? En una patineta, digamos, que era hecha con balineras, se empujaba, tenía callos en los brazos porque se empujaba por las calles, no podía caminar. Y durante todo el tiempo de la campaña el hombre iba. Y un día se encontró a Ramón Babilonia, al predicador, y le dice, Ramón, ven, yo quiero orar por ti para que el Señor te levante de ahí. Y él dijo, no, yo no quiero que Dios me levante de aquí. Cualquiera podía decir que era lo obvio, pero no era lo que él quería. En esta pregunta que el Señor le hace a Bartimeo pasa lo mismo. ¿Qué quieres que te haga? ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere escuchar específicamente y claramente lo que tú quieres, lo que tú necesitas. Por eso estoy diciendo que la oración a Dios debe ser clara y específica y pedir lo que uno realmente quiere. Señor, es que tengo muchas cosas. No, el Señor no le dijo eso. ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que recobre la vista. Y vuelvo a insistir, Dios siempre nos da más de lo que pedimos y más de lo que creemos. Le dijo, tus pecados te son perdonados. Y luego le dijo, recobra la vista. Entonces le perdonó sus pecados para la salvación, que es lo más importante. Y segundo, le devuelve la vista. Pregunta, ¿qué estás pidiendo al Señor? Este es un tiempo de oración. Este es un tiempo de oración. Saben, muchos creyentes no reciben y muchas personas no reciben porque piden mal. Otros porque no saben pedir. El texto literalmente dice, ustedes no reciben porque piden mal, o porque no piden al Señor, o porque sencillamente piden solamente para satisfacer sus pasiones. Voy a dejar esta noche así. La próxima semana sigo hablando acerca de esto que es tan importante. Pero quiero orar por ustedes. Quiero orar esta noche, si quiere orar conmigo, no sé qué petición tenga. Le voy a dar unos segundos para que piense. Seleccione la petición que tiene. Seguramente
una casa, un empleo, una esposa o un esposo o un viaje o no sé, usted es el que sabe, o una sanidad o que le arranquen algo que está en su corazón que lo oprime. Usted es el que lo sabe, yo no lo sé. Piénselo. Y ahí con sus ojos cerrados, piénselo y dígale al Señor esto, dígalo conmigo: Señor, aquí estoy. Reconozco tu poder, reconozco tu señorío, declaro mi entrega, mi adoración y mi alabanza para ti. Y vengo ahora agradeciéndote por todo lo que has hecho por mí, por mi familia hasta este momento. Pero traigo esta petición delante de ti. Y mencione su petición, diga: Señor, yo quiero, como dijo Bartimeo, que recobre la vista. O como dijo Ana, un hijo varón. Dígaselo usted, ese es su momento para decirle: Señor, lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo deseo es esto, dígaselo. Padre maravilloso, tú has escuchado la petición de mis hermanos y de mis amigos. Te ruego que extiendas tu mano de gloria y de poder, que como lo hiciste con Ana al proveerle un hijo y al contrario darle más, le diste un profeta. Como lo hiciste con Bartimeo, que no solamente recobró la vista, sino que sus pecados fueron perdonados. Que esta noche los que han hecho esta oración conmigo puedan dar testimonio de lo que hoy ha pasado, porque tu respuesta es evidente y clara. La recibimos y la declaramos ahora mismo por los méritos de Cristo Jesús. En acción de gracias lo pedimos. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. No saben cómo me alegra que ustedes estén viendo ahora mismo este tiempo de estudio bíblico. Bendiciones a todos, que descansen y nos vemos el próximo miércoles 7 de la noche o este domingo a las 9 de la mañana en nuestra reunión presencial, 9 de la mañana, Iglesia Cristiana Misionera del Sol. Bendiciones a todos, que Dios los guarde y que descansen. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo en línea a través de nuestras cuentas. En el Banco Caja Social, cuenta corriente 24092 837 081. 24092 837 081. O en Bancolombia, cuenta de ahorros 91200 070 319. 91200 070 319. Más bienaventurados dar que recibir. Hechos 20:35.